Sí, ya. Sí, ahora está grabando. Y ya estoy otra vez con mi presentación. Listo. Entonces, buenos días todavía a todos. Este es un poco para complementar la presentación de ayer sobre el tema del cambio climático y todo eso. Y creo que ¿cómo se llama? Rocío, Cecilia, ¿cómo era? Que había pedido que tenía interés en ese tema de monitoreo ambiental. Entonces, José Luis también me había pedido que podemos mencionar algunas herramientas de monitoreo. Entonces, en esta presentación quiero entrar un poco más en esto. Lo primero es la parte más formal, oficial, digamos, la herramienta técnica típica que utilizan en Bolivia para analizar los impactos ambientales, que son los estudios de evaluación de impacto ambiental con las fichas ambientales. Todos esos métodos formales, digamos, que se utiliza más típicamente. Pero también quiero mostrar algunas otras herramientas de monitoreo, por ejemplo, de deforestación he hablado. Hay algunos sistemas de información geográfica que se pueden utilizar. Y también sobre flora y fauna, un poco más basada en mi propia experiencia, también cómo se monitorea. Y terminando también con herramientas mucho más prácticas, mucho más aplicadas para biólogos el concepto y sobre todo ciencias ciudadanas, donde ya herramientas mucho más accesibles para poder monitorear el medio ambiente y nuevamente más enfocado en flora y fauna, pero hay herramientas similares para otros temas. Entonces, entrando en estos estudios de evaluación de impacto ambiental, más conocido también como EEIA, su sigla. Cuando hablamos de esto, en realidad es un proceso de evaluación de impacto ambiental que pasa por varios pasos. Empieza con la famosa ficha ambiental. Te da también una categorización. Hay 4 categorías de fichas ambientales dependiendo del tipo de proyecto que quieras hacer. Y cuando quieres hacer un proyecto, entonces la legislación boliviana te exige que presentas una ficha ambiental, te asigna ya qué tipo de ficha ambiental tiene que cumplir y te exige una serie de requisitos, es como una ficha, una planilla que tienes que llenar con los datos de tu proyecto para poder entender qué impacto va a generar y qué medidas de mitigación también estás asumiendo, ¿no? Una vez entonces definido, haces esta realización de tu estudio para poder llenar esta planilla y con este ya haces una declaratoria de impacto ambiental. Luego se hace el seguimiento de ese durante la operación y también después de la obra misma para ver si está cumplido. Ese es como debería funcionar en teoría, pero también, por ejemplo, en esta página web de Fundación Solón estaba viendo algunas informaciones y ella, por ejemplo, concluye que realmente se está debilitando este sistema. Yo mismo conozco algunas fichas ambientales que he podido mirar aquí, por ejemplo, para el sector minero que trabaja en operaciones de aprovechamiento de oro aquí en los ríos amazónicos. Y realmente son documentos bastante sencillos, ¿no? Cuando analizamos la información que tiene sobre flora y fauna, es muy limitado, muy general, incluso errónea. Cuando vemos las medidas de mitigación que proponen son claramente insuficientes. En el caso de la minería, tenemos nomás una gran contaminación por mercurio en la región y no se está tomando en cuenta el riesgo que contempla eso para la fauna y incluso para los seres humanos, ¿no? Entonces, ese es lo que se puede cuestionar, pero ese es en términos generales que hay. Incluye ese también, no lo voy a leer aquí, pero voy a compartir la presentación con ustedes. Ya estoy en el grupo WhatsApp también, entonces aquí lo pueden leer con más calma
esta información que detalla más cómo es. Y aquí el contenido de la ficha ambiental, ese todavía quería explicarle un poco más. También he incluido un ejemplo, un pedacito, y un enlace que le da en mayor detalle este contenido, ¿no? Entonces hay la información general de qué proyecto estamos hablando, los datos de la unidad productiva, ¿no? La empresa, su lugar, todo lo demás. La identificación de ubicación del proyecto mismo, la descripción del sitio de emplazamiento, o sea, dónde se está realizando el proyecto, en qué terreno es, qué tipo de suelo hay, qué flora y fauna hay en el lugar, entonces hay que dar una descripción y ya depende de la clasificación de tu ficha ambiental también puede ser más o menos detallado, ¿no? La descripción del proyecto en sí, las alternativas y tecnologías que se están aplicando, datos sobre la inversión que se está realizando, las actividades que se pretende realizar. Hay un poco, tanto el durante como el después, también un poco. Los recursos humanos que se va a utilizar, los recursos naturales del proyecto que serán aprovechados, la materia prima, los insumos y la producción del proyecto, entonces para todos los materiales y herramientas que se va a utilizar y también para analizar qué impacto puede tener eso, ¿no? Si se producen residuos, ¿no? La basura, cómo se la va a manejar, si hay desechos, por ejemplo, del sector minero, cómo se la va a cuidar, ¿no? Que tiene que hacer su cola para el tema de los restos mineros. También el ruido que se produce, cómo se va a almacenar los insumos, los términos de transporte, igual tema de accidentes y contingencias, ¿no? Que pueda romperse un dique de cola, que no sé qué. Entonces, hay toda una serie de aspectos que en realidad debe describir, ¿no? Las consideraciones ambientales y al final una declaración jurada que la hace legal, que lo que propones, lo que describes, que también debe ser real y debes cumplir también, ¿no? Entonces, en teoría es bastante detallado, bastante completo, que claro, sí, depende mucho del contenido de tu ficha de verdad y ahí se ve un poco que no son demasiado exigentes, digamos, no más intereses muchas veces los intereses económicos. um, yo conozco, por ejemplo, el ejemplo de la castaña también. En teoría, la castaña, el árbol de la castaña es protegida, pero he visto varios proyectos aquí en el norte donde en la ficha ambiental dicen, no, pero igual la tenemos que tumbar nomás porque la carretera es de interés general, de interés común. Entonces igual lo tumban nomás. Entonces muy fácil pasan por alto ese tipo de normas, ¿no? Cuando veo lo de la minería, aquí en la región tenemos una especie de ave que está en peligro de extinción, que solo existe ahí. Entonces deberían dar énfasis especial a esta ave y no lo hacen, digamos, ¿no? Ni siquiera lo mencionan, ni se dan cuenta que hay esta especie en peligro de extinción. Entonces son cosas que en realidad no deberían pasar y que sí están pasando, ¿no? Ahora, ¿qué otras herramientas de monitoreo tenemos? Cuando yo hablo, por ejemplo, pues, sobre datos de deforestación en alguna presentación, utilizo bastante este Global Forest Watch. Es una herramienta bastante útil también, o sea, no es la única forma de monitoreo la ficha ambiental, más bien la ficha ambiental deberías usar herramientas para llenarla y una de las herramientas que podrías utilizar tal vez es esta, aunque esa es más para análisis más macro de qué pasa en el país, como este mapa sale de Global Forest Watch que muestra dónde ya se ha ido deforestando en Sudamérica y también permite incluso generar algún cuadro en base de esos datos se saca sus análisis, cuál es el país que más deforesta, como Bolivia, cuarto país en este cuadro del mundo.
Y puedes hacer análisis, ¿no? Es decir, ya yo quiero ver la deforestación desde 2001 hasta 2010 y te genera incluso los números y ya pues de 2010 hasta 2020 otro cuadro, digamos. O quiero hacerlo solo para Bolivia, o quiero hacerlo sobre cuánto bosque reaparece. Por ejemplo, aquí Chile y Brasil ya tienen zonas donde más bien están forestando o reforestando. Entonces son varias cosas que puedes hacer. Es una herramienta interactiva, digamos, bastante útil. Aquí otros ejemplos, ¿no? Mostrando un mapito para no, este es 2008 y 2019, creo, si no me equivoco. Aquí se desaparecieron las fechas, no sé qué pasó. Pero hay algunos datos que calculé el otro día para un reporte. Otra herramienta similar para el tema de monitoreo de focos de calor o de incendios, tal vez algunos de ustedes la conocen igual, es el tema del SATRIFO que le llaman, ¿no? El Sistema de Alerta Temprano y Riesgos de Incendios Forestales, que genera sus datos diarios incluso de cuántos incendios o en realidad focos de calor hay en el país y igual te permite hacer algunos análisis y te permite ver qué pasa. Y si vas enfocando ya en tu región, ya te da en mucho mayor detalle dónde hay focos y incluso incendios en tu área, ¿no? Entonces también es interesante herramienta que igual genera algunos mapas y permite hacer también sus cálculos, ¿no? La FAN tiene muchos datos y aquí algunos análisis que hemos hecho como cómo estaba avanzando los incendios en el primer trimestre, ya que en 2020 incluso estaban peor que 2019, pero por suerte el resto del año ya se compuso un poco. Pero esos ya son datos que se pueden sacar allá, ¿no? Otra herramienta por la región amazónica, no llegue ya mucho a la cuenca, a la zona del Chaco, por ejemplo. Pero es otro dato que cuando ayer estaba queriendo hacer algunas cosas en mi internet no me ayudó, pero normalmente te permite hasta ver el tipo de incendios. Okay, aquí es en celeste, son las quemas de pastizales en el Beni. Um, en amarillo son los pequeños chaqueos ¿no? De campesinos indígenas, digamos, haciendo su chaquito pequeño. Y en rojo realmente estamos viendo la deforestación, que abren un espacio, tumban todo el bosque y le están quemando estos residuos de vegetación. Por ejemplo, aquí en el área de Monte San Pedro o San Pablo se está dando con mucha fuerza, ¿no? Los menonitas han entrado allá, entonces ahí se puede ver que realmente representa eso y que no es solo quema de pastizales, sino Beni, como algunos actores decían. Entonces son herramientas útiles que permiten ver qué está pasando en este nivel, ¿no? Pero claro, hay tantos diferentes temas ambientales que queremos mostrar tal vez, ¿no? La verdad no me da para entrar mucho en el tema por ejemplo, el monitoreo de calidad de agua, que es muy importante para ver los impactos de la minería, aunque también sé que hay muy lindas herramientas para esto, incluso grupos interactivos y todo esto. Pero no conozco demasiado al respecto y además los tiempos no permiten. Pero el tema de flora y fauna, ahí sí quería entrar un poquito más. Y una herramienta clave en el tema de las vegetaciones para ver qué está pasando a nivel más macro, incluso en el mundo, a nivel de toda la Amazonía o a nivel de Bolivia, son las parcelas permanentes de monitoreo. Esa es también una herramienta exigida por el Estado boliviano. En realidad, la ABT exige en las concesiones forestales que se instalan esas parcelas de 1 hectárea de, de de 5 por 5 cuadrantes dentro de cual se mide todos los árboles, ¿no? Aquí estaba yo hace años midiendo unos árboles, viendo diámetro, altura, y si eso haces en respectivas ocasiones, ya con el tiempo se puede establecer el crecimiento, puedes analizar también temas como mortandad, regeneración. Entonces es una herramienta sumamente útil
Yo soy parte de una red como la Rainfor, a partir de la UAB, soy parte de todo eso, que tenemos parcelas permanentes en toda la Amazonía y con eso sacamos toda clase de estudios, ¿no? En realidad sobre eso, cómo está distribuida las especies en la Amazonía, incluso qué relación guarda la distribución de esas especies con los sitios arqueológicos, por ejemplo, cómo hay mayor diversidad dependiendo de la humedad o la temperatura, pero también mucho qué está pasando con el cambio climático, ¿no? Tocando el tema de ayer. Durante años secos vemos que esos árboles crecen menos. Podemos ver que hay zonas donde hay mucha mayor mortandad, ¿no? Zonas donde ya está aumentando la muerte, sobre todo los árboles grandes. Entonces, así son cosas que estamos pudiendo ver y hay muchas publicaciones científicas sobre esto que creo que también son herramientas muy útiles para monitorear qué pasa. Y en muchos casos, digamos, donde las herramientas así de aplicar algo a corto plazo en tu propio contexto, yo creo que muchas veces hay investigaciones ya realizadas que se puede tomar en cuenta, ¿no? Que puedes aprovechar esas informaciones generadas por esos métodos bastante sofisticados, bastante desarrollados ya en vez de empezar de cero. Aquí ya, el tema de la fauna, aquí unas imágenes un poco cómo era en el pasado, que para poder estudiar los animales era necesario casi matarlas y llevarlas a un museo y hacer todo un trabajo de identificación muy complicado. Que quiero compartir con ustedes un poco cómo eso se ha ido facilitando. Ahora hay tecnologías, internet y todo eso que hace mucho más fácil este trabajo. Y lo práctico muchas veces, por ejemplo, en los censos forestales en Bolivia, por ejemplo, se llena alguna planillita donde también indican qué animales registran los mismos trabajadores de la empresa que ven a un hochi cruzando el camino, que han visto un tigre tal y tal día. Pero realmente es una información no muy útil para hacer análisis estadísticos o algo así, porque es demasiado susceptible, que no anotan tan metodológicamente las cosas, ¿no? Te puedes medir también a partir de huellas, sus heces que encuentras en el camino, rasguños en los árboles, nidos, cuevas. Hay muchas formas que también se puede registrar sin ver, digamos, ¿no? A partir de indicios que le llaman. Entonces, da para hacer algunos estudios a partir de esto, generar algunos datos, pero creo que más interesantes es algunos métodos científicos también, por ejemplo, los inventarios biológicos rápidos que han hecho aquí una carátula de un ejemplo que han hecho los de la Universidad Amazónica de Pando con el Field Museum de Chicago, donde van durante 3, 4 días a alguna área, tal vez una semana, se instalan y realmente hacen un monitoreo muy rápido. Algún grupo se especifica en aves, anda por un camino y registra todo que ven y escuchan por especialistas. Otras hacen algunos transectos para registrar flora. Y te enfocas en especies que puedes registrar. De noche puedes buscar anfibios, por ejemplo. Para encontrar reptiles es con mucha suerte, pero los anfibios se pueden ver en unas 2, 3 noches, te puedes hacer una lista bastante interesante, no completa de lo que hay, pero ya tener un indicio de cuáles especies ocurren y también qué tipo de especies, ¿no? O sea, los que están más comunes en términos generales o especies raras, restringidas a hábitats muy bien conservados. Entonces da para dar una buena imagen de qué está pasando en la zona y eso también es para biólogos una herramienta bastante interesante, ¿no? Pero, como decía, igual tiene sus limitaciones porque requiere de especialistas. Y de ahí hay algunas metodologías. Aquí podemos ver en esta foto a Erika Cuellar, que ha desarrollado el concepto de parabiólogos, que sobre todo en el Chaco, con los guaraní, donde se da cuenta
que esta gente también conoce muchísimo de su fauna y su flora, y con unas pequeñas capacitaciones puedes generar también las capacidades para registrar, para sistematizar esta información. Ganó premios con National Geographic y no sé quiénes por ese concepto, ¿no? Donde realmente se genera todo un modelo de monitoreo aprovechando esos conocimientos tradicionales, locales, y en vez de que un biólogo tiene que aprender todo lo que es la flora y fauna de una región que es muy complicado también, yo creo que también es más fácil enseñar a alguien que ya conoce mucho, porque yo conozco también mucha gente en la Amazonía que conoce hartísimo de su flora y fauna, y dándole las herramientas pueden registrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para hacer un monitoreo, igual las parcelas permanentes también, por ejemplo, cuando trabajamos los mejores materos, o es también gente local, le enseñamos cómo identificar. Y medir un árbol tampoco necesitas mucha especialidad biológica, digamos, ¿no? De miles de mucho tiempo de estudio, no sé qué. Entonces son cosas que se puede trabajar muy bien. Y últimamente incluso lo que se está trabajando hasta con estudiantes de colegio, lo que es la ciencia ciudadana, que es cualquier ciudadano que pueda hacer ciencia, ¿no? Incluso de forma de juego. Aquí en Riberalta tenemos una experiencia con esta. Yo personalmente utilizo mucho de esas plataformas que les quiero mostrar un poco. O sea, ya hay páginas web, no hace falta tener tremendos guías de flora y fauna y un museo como en el pasado. Yo todavía tengo mis guías y son sumamente útiles, pero incluso sin esto, puedes entrar en internet y encontrar mucha información. Este, por ejemplo, Map of Life, contiene información, dice para tu sitio, cuántas especies de anfibios, aves y todo hay, y te da una buena lista. No es 100% correcto, pero hay una buena información de qué animales puedes encontrar en tu sitio. Haces clic a cualquiera de estos y te da una descripción. Entonces, tienes acceso a información sobre qué especies ocurren. Pero igual hay herramientas para registrar. La observación de aves, por ejemplo, hay un montón de gente especializada en eso que le gusta, la hace por diversión nomás, incluso gringos que vienen a Bolivia para hacer esto, y ellos hacen sus listas. Y tienen su herramienta que se llama eBird. No es una listita así en cuadernito, o simplemente se acuerdan y al final del día la anotan todo, hasta con fotos y todo esto en una página web donde se genera esta lista. Y estas listas, había habido tantas listas de este, peor en Inglaterra o Estados Unidos, realmente por día miles de listas se llenan y se suben a internet. Entonces es una fuente de información tremendamente valiosa. Y también en Bolivia, si quieres saber qué especies hay en tu TCO, en tu área, en el TIPNIS, por ejemplo, estoy seguro que hay muchas listas de estas y que te permite generar una lista bastante confiable de qué especies hay en el TIPNIS, incluso en qué época del año aparecen las especies migratorias. Y hay muchas cosas que se puede sacar de esto. Entonces, en una región donde no hay muchos estudios biológicos, donde no se ha hecho inventarios oficiales, puede ser tu mejor fuente de información. Para llenar una ficha ambiental, ojalá que utilizarían eso y tendrían esa información mucho más confiable de lo que ahorita usan. Lo que veo mucho aquí en la Amazonía, por ejemplo, lo que utilizan es copy-paste, le copian nomás la lista de Madiri o Manuripi, y nada que ver, pero en Manuripi no hay las mismas especies que en Riberalta, ya va variando, digamos, ¿no? Entonces, no pueden simplemente copiar y pegar, pero claro, en los mismos planes de desarrollo municipal o ahora los PRTIs de los municipios, de la gobernación, hacen esto, de allá siguen copiando y los errores que cometen cada vez son peores. Y peor, la biología es cambiable, ¿no? Los nombres científicos van cambiando, hay nuevos registros, nuevas clasificaciones de especies. Todo eso está completamente desactualizado cuando ves estas listas en las fichas ambientales, en los documentos técnicos a veces de los municipios, de las empresas. Entonces, esa es una herramienta
que fuese útil, si lo podrían utilizar, sobre todo los que trabajan con turismo también, es bien recomendable conocer esta herramienta. Que está normalmente en inglés, pero da para ponerla en español también. Los nombres comunes son un desastre, nunca coincide con los nombres comunes que realmente utilizamos aquí, pero como herramienta, como decía, muy útil, permite sacar análisis y todo esto para los que les interesa eso. Y una que es incluso más fácil, que donde yo realmente soy fanático, es este de Naturalist. En Naturalista también hay la versión mexicana que ya en español. Puedes registrar tus animales. Aquí hay un enlace donde puedes ver mi perfil, por ejemplo, que ya tengo más de 2.500 observaciones de más de 1.000 diferentes especies de animales. Que también en YouTube te explica cómo utilizar la herramienta para los que le interesa. Para mí es más un hobby, digamos, ¿no? O sea, voy al campo a disfrutar un rato del campo, a andar un poco y voy sacando fotos de los pajaritos y los subo allá. Pero ya empieza a generar también un impacto científico, ¿no? Cuando, por ejemplo, este murciélago lo encontré el otro día, lo subo y me doy cuenta que es el segundo registro para Bolivia y te busca la información y te das cuenta porque no había casi registros de este. Y el hecho que yo subí una fotito, entonces ya contribuye a la ciencia y ya ahorita ya tengo cientos de registros que realmente están ahí, e incluso suban a otros niveles, todo en internet está conectado, entonces el hecho que yo subo permite que llegue también a Wikipedia, incluso a GBIF, que es una página donde se van todos los registros de flora y fauna del mundo. Y entonces son aportes ya. Pero lo interesante, tú subes tu registro y aquí a ratito reacciona Luis Aguirre, que es el experto, el Batman boliviano, el experto en murciélagos, que conoce todo y él te va a confirmar o no. Entonces, tienes acceso realmente a los mejores del mundo. Yo encontré un hongo raro en mi canchón, le saqué foto también al ratito. Una chica de Nueva Zelanda había sido especialista en este tipo de hongo y ella le explica qué es, te da un enlace a su página web y, o sea, realmente accedes a información científica de muy alto nivel solo por subir tu fotito y otra gente te confirma y es realmente muy dinámico, te genera debate en algunos casos como, pucha, ¿cómo se llama esta especie? ¿Será que es la peruana o la brasileña? ¿Qué hace en Bolivia? Cosas así, ¿no? Entonces, para mí como biólogo muy interesante, pero creo que también el tema de monitoreo, sí, se utilizaría un poquito más. Aquí en Riberalta ya tenemos muchos registros porque ya somos varios. Hemos promovido incluso que los colegios empiezan a utilizar esta herramienta. Entonces podemos ver ya también impactos, ¿no? Por ejemplo, tengo una zona donde he sacado muchísimos registros y ya hay partes de este que se han quemado. Entonces podemos volver a entrar y mostrar, ahorita ya no hay lo que registramos el año pasado. Entonces, ya tendríamos esta posibilidad de registrar sin tener métodos científicos muy complicados, que simplemente registrar a partir de fotos, entonces tienes también respaldo para mostrar que realmente hubo lo que dices que hubo, digamos, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, ¿no? De dónde están estos registros con su fotito y ahí un poco para mostrar. Y con eso quería terminar. Aquí para los que les gusta ver el tema de flora o sobre todo fauna, hay una serie de páginas web que también me parece interesante para los que quieren estudiar. La tenía todavía lista esta listita. No tanto para monitoreo, pero más para el tema de observación de fauna, ¿no? Para los que les interesa. Ya con esto termino esta primera presentacióncita. Voy a parar.